diplomado en confiabilidad integral de sistemas industriales, así como una serie de ensayos no destructivos no convencionales. También tengo o he elaborado conjuntamente con varios colegas algunas publicaciones y todas relacionadas a lo que tiene que ver la integridad mecánica, como son los estándares, o en este caso la práctica recomendada API 581, API 579, Fines for Service, API 650, lo que es la norma del American Petroleum Institute para lo que es la construcción de tanques atmosféricos. Ok. Comenzamos con unas preguntas, Adolfo. Sí, comenzamos. Un momento, ahorita lo comparto. Un momento, chicos, un momento, lo comparto en estos momentos. Ok, entonces déjame entonces hablar acá del objetivo del taller. El objetivo de este taller tiene o está enfocado en lo que es proveerles a ustedes del lenguaje y conocimiento básico para comprender la herramienta o método también llamado de inspección basada en riesgo, representado en las prácticas recomendadas API 580 y API 581, que tienen como objetivo mitigar el riesgo de los equipos presurizados de las plantas asociadas a los primeros desarrollos en las industrias petroquímicas del petróleo y gas. Ahora bien, desde hace un tiempo para acá se han estado ejecutando proyectos relacionados a esta tecnología en empresas del sector químico, generación renovable y nuclear, alimenticio, entre otros. Listo, señores, buenas noches. Les comparto, ya les compartí el link para que puedan ingresar y puedan responder las preguntas, ¿ok? Ese es el link que les acabo de pasar. Por favor, ingresen, tienen 5 minutos para responder, ¿ok? Son por opciones múltiples. 5 minutos contando desde ahora. Terminamos a las 7:19, chicos. Disculpe, el link lo están mandando al chat del Zoom. Ya, gracias. No se visualiza el link, mi estimado. Sí, confirmo, no se puede ver el link. A ver, un momento, por favor. No se ve el link. No se ve. El que dice Bitly, ahora sí, ahora. Lo he enviado ahorita por el chat de Zoom. No llega. No hay link, no llega. Ahora. Listo, ahora sí está publicado ya. Ya cargó. Listo. Listo, chicos, entonces tienen 5 minutos contando desde ahora. 7:20.
2 minutos, chicos. Listo, señores. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Bienvenidos a las personas que nos están viendo por Facebook ahorita. Acabamos de terminar la prueba de entrada. En total han habido 33 personas que han respondido. ¿Ok? Vamos a ver el resultado. El resultado es nota máxima 20, nota mínima 0. Y el promedio es 9.71 sobre 20. ¿Qué quiere decir? Que en promedio todos han obtenido, o todo el grupo hemos obtenido, un 9.71. O sea, con una nota desaprobatoria de 9.71. ¿Ok? Al final de toda esta clase, de este primer taller, nuevamente vamos a hacer esta misma práctica para medir nuevamente en qué resultados ustedes han quedado. ¿Ok? Si han pasado o no. Listo. Gracias. 9.71 de 20. Puedes compartir tu pantalla, Evelio. Gracias. Ok. Nota desaprobatoria, chicos. No se preocupen, van a probar. Hoy día prueban. Listo. Continuamos. ¿Puedes ver la presentación, Adolfo? Sí, perfecto. Ok. Habíamos quedado acá entonces, compañeros, en lo que era el objetivo del taller. Vamos a repetirlo nuevamente y rápidamente para que así podamos recordar cuál es el objetivo de este taller, proveerles a ustedes como participantes del lenguaje y conocimiento básico para comprender la herramienta o método, como también se le conoce a nivel mundial o en diferentes zonas del mundo, de inspección basada en riesgo, IBR, con sus siglas en español, pero en inglés RBI, representado en las prácticas recomendadas API 580 y API 581, que tienen como objetivo mitigar el riesgo de los equipos presurizados de las plantas asociadas a los primeros desarrollos en la industria petroquímica, del petróleo y gas. Ahora bien, escuchen esta parte muy interesante. Ahora bien, se han estado ejecutando proyectos relacionados a esta tecnología en empresas del sector químico, generación renovable y nuclear, alimenticio, entre otros. Me atrevería a decir que también he visto por ahí investigaciones con respecto a lo que es la industria minera en diferentes partes del mundo. Acá vamos a hacer un repaso de lo que es a diferenciar en cuanto a lo que son los equipos dinámicos y los equipos estáticos en cuanto a su comportamiento, ¿no? Muchos de los colegas en cuanto a la parte de confiabilidad, mantenimiento y muchas organizaciones han direccionado su adiestramiento al personal más hacia lo que son equipos dinámicos que hacia equipos estáticos. Acá podemos ver una tabla o en este caso una gráfica donde podemos comparar el comportamiento de ambos tipos de equipos en cuanto a lo que es la
las frecuencias de falla respecto a lo que serían las consecuencias. Sabemos muy bien que los equipos dinámicos tienen una alta frecuencia, pero una baja consecuencia, típico de equipos rotativos, en lo que es igual a la falla, lo que es igual a lo que es la pérdida de la función. Caso totalmente contrario es a los equipos estáticos, donde tienen una muy baja frecuencia de falla, pero altas consecuencias hasta catastróficas, ¿no? Típico de equipos estáticos, donde la falla es igual a la pérdida de la integridad mecánica, o lo que también es igual a la pérdida de la contención de fluidos peligrosos. Acá para los colegas que de alguna otra manera muchos se han estado involucrando con lo que es la ISO 55000, 55001, 55002, en cuanto a lo que es la gestión de activos, sería bueno recordar acá esta parte en cuanto a lo que es el riesgo como está inmerso en estos estándares antes mencionados, donde el riesgo, un concepto que para ellos es el efecto de las incertidumbres sobre los objetivos, adoptada de la ISO 31000, la ha adoptado también lo que es el estándar ISO 55000. Para el estándar ISO 55000, la gestión de riesgo está íntimamente ligado a la gestión de activos. Debe haber un equilibrio entre lo que es costos, rendimiento y riesgo a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos para alcanzar los objetivos de la organización. Ahora bien, los beneficios de un sistema de gestión de activos inmerso dentro de lo que es la gestión de activos contribuye a la reducción de los riesgos, toma de decisiones basada en riesgos, permite conocer los riesgos asociados a gestionar los activos. ¿Cómo? Necesitamos utilizar una metodología para ello. El estándar indica que el riesgo debe ser tratado y está íntimamente ligado a la gestión de activos, pero no indica una metodología para poder analizar estos tipos de riesgos. En el caso para nosotros, para equipos estáticos, para equipos presurizados, la práctica recomendada de inspección o la metodología de inspección basada en riesgo es la más indicada, donde el riesgo para el concepto de riesgo para esta práctica recomendada es la combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia. Dentro de ella está inmersa una cantidad de conceptos, de términos, como son la gestión del riesgo, el riesgo relativo, riesgo residual, la aceptación del riesgo, la comunicación del riesgo, la evaluación del riesgo, la identificación, análisis de riesgo, la estimación, criterios y mitigación del riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, tenemos dos conceptos, ya sea el que nos proporciona la metodología de inspección basada en riesgo o el que nos proporciona, que también considero es muy importante este concepto, muy conocido a nivel mundial, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Para introducirnos en lo que es la práctica recomendada API 580, inspección basada en riesgo, API 580 se complementa con la última edición de la API 581, o sea que van de la mano ambas. Una habla sobre los principios, esta que estamos hablando, que es la API 580, y la otra es la aplicación de la metodología, la API 581. Tecnología de inspección basada en riesgo, publicada el 12 de abril del 2016. API 580, inspección basada en riesgo, tercera edición, es una práctica recomendada, desarrollada y publicada por la American Petroleum Institute, que describe y explica los elementos básicos para desarrollar, implementar y mantener un programa de inspección basada en riesgo. Ojo con esta descripción, describe, con estas palabras, describe y explica los elementos básicos para desarrollar, implementar y mantener un programa de inspección basada en riesgo. Acá podemos ver lo que es el contenido de la práctica recomendada. Tiene 17 secciones, entre ellas lo que es el alcance, las normativas, las referencias normativas, o lo que son también los términos, la parte 3, términos, definiciones, acrónimos y abreviaciones. La parte 4, lo que son los conceptos de evaluación del riesgo, los conceptos básicos de la evaluación del riesgo. La parte 5, lo que es la introducción a la inspección basada en riesgo. La parte 6, evaluación de planificación de la evaluación de la inspección basada en riesgo. La parte 7, o la sección 7, perdón, es la recolección de información y datos para la evaluación de la inspección basada en riesgo. La sección 8
lo que son los mecanismos de daño y los modos de fallas. Una sección a manera muy particular. Evelio Chirinos considera que esta sección es muy importante. Es uno de las secciones más importantes que tiene la práctica recomendada. La sección 9 habla sobre qué es evaluar la probabilidad de la falla. La sección 10 es lo que llama también evaluar lo que son las consecuencias de la falla. La parte 11, lo que es la determinación, gestión y evaluación del riesgo. La parte 12, lo que es la gestión de riesgo con actividades de inspección. La sección 13, lo que son otras acciones de mitigación de riesgo. La sección 14, reevaluación y actualización de la evaluación del riesgo. La sección 15, roles, responsabilidades, entrenamiento y calificaciones del personal, quienes conduzcan la evaluación de la metodología de inspección basada en riesgo mediante API 580. La sección 16, lo que es la documentación y el registro de la inspección basada en riesgo. Y la sección 17, lo que es en este caso, los escollos que no pueden ocurrir durante la evaluación mediante la inspección basada en riesgo. Acá podemos ver en la sección 4 lo que es por qué utilizar inspección basada en riesgo. Se utiliza para identificar y comprender el riesgo, conductores de riesgo y donde se encuentra el equipo en su ciclo de vida. La inspección basada en riesgo es una metodología que, a diferencia, ojo acá, pendiente acá, que a diferencia de la inspección basada en condición que comúnmente en muchas organizaciones están aplicando, requiere una evaluación cualitativa o cuantitativa de la probabilidad de falla y de la consecuencia de la falla asociada con cada elemento, componente o items del equipo. Circuitos de tuberías incluidos en una instalación, unidad o sistema en particular. Acá podemos ver en esta gráfica que en esta figura que estamos viendo acá, lo que es una reducción en cuanto a lo que es a diferenciar lo que es entre un programa típico de inspección basado en condición y a diferencia de un método o un programa de inspección basado en lo que es la metodología de inspección basada en riesgo. Acá podremos tener que al momento de aplicar la metodología con inspección basada en riesgo en contra de lo que es una aplicación de un programa típico de inspección basado en condición, obtendríamos una optimización del plan de inspección, mientras que en cuanto a lo que es el riesgo, tendríamos una reducción considerable de riesgo debido a que se aplicarían acciones de mitigación claves durante lo que es la aplicación de los planes de inspección, uno de los objetivos o resultados de la aplicación de la metodología. Acá tenemos lo que es los métodos de análisis, lo que es la sección 5. Los métodos de análisis tenemos como, por ejemplo, tenemos acá lo que es el método cualitativo, el método semi-cuantitativo y el método cuantitativo. Para el método cualitativo, este enfoque se le requiere de datos basados en información descriptiva, usando juicio ingenieril, pericia del tema y experiencia como base para el análisis de la probabilidad de fallas y las consecuencias de la falla. Las entradas a menudo se dan en rangos de datos en lugar de valores discretos. El valor de este tipo de análisis es que permite la finalización de una evaluación de riesgo en ausencia de datos cuantitativos detallados. La exactitud de los resultados depende de los antecedentes y la experiencia de los analistas del riesgo y de los miembros del equipo. Por ejemplo, acá dice que se puede realizar varios tipos de evaluación en varios niveles. La elección del enfoque depende de múltiples variables, como por ejemplo, el objetivo del estudio, número de instalaciones y equipos a estudiar en sistemas, unidades, instalaciones, como lo indica acá, recursos disponibles, plazo de evaluación, complejidad de instalaciones y procesos, naturaleza y calidad de los datos disponibles, adiestramiento y calificación del personal involucrado. Ahora bien, a lo que vamos a un método de análisis del método de análisis cuantitativo, mucho más conservador, mucho más objetivo, son enfoques basados en modelos
en los que se calculan valores numéricos y una entrada más discreta de datos utilizados, las ventajas de este enfoque son, o es, que calcula con precisión cuando se alcanza o se supera el límite de aceptación de riesgo. Otro sería la discriminación entre equipos de riesgo que permiten priorizar la mitigación. Otro más sería establecer tendencias y monitorear la exposición a riesgo a lo largo de todo el tiempo. Y por último, y no menos importante, la evaluación comparativa de la gestión de confiabilidad con tendencias y comparaciones de la probabilidad de falla. De ir de un método de análisis cualitativo a un método de análisis cuantitativo, se pudiese utilizar la unión entre ambos, lo que sería como resultado un método de análisis semi-cuantitativo. Con estos métodos de análisis yo puedo realizar, ya sea mediante un análisis semi-cuantitativo, puedo hacer un análisis de criticidad, lo cual me pudiese dar como resultado qué equipos dentro de mi instalación, sistema o unidad son más críticos que otros. Por ejemplo, acá tenemos también lo que es la sección, la sección 6, que habla sobre, en este caso, los procesos de análisis de riesgo. La precisión de cualquier tipo de análisis de inspección basada en riesgo depende del uso de una metodología sólida, datos de calidad y personal calificado. Estos factores son importantes para cualquier tipo de metodología de inspección basada en riesgo, seleccionada para su aplicación. Esto acá lo podemos ver, el proceso de análisis de riesgo de forma muy general, ¿no? Como lo que es la recolección de información y datos al comienzo de la evaluación mediante la aplicación de esta metodología, como por ejemplo historial de inspección del equipo, historial de políticas de mantenimiento y políticas de operación. Otro sería lo que es el proceso de evaluación de riesgo, lo que es en este caso el proceso de análisis del riesgo, que son, como lo indica acá, lo que es el cálculo de las consecuencias y de la probabilidad de falla. Luego, una vez que se haya obtenido el cálculo del riesgo mediante estas dos variables, se jerarquiza el riesgo obtenido, luego la elaboración de un plan de inspección, luego lo que son las acciones de mitigación, luego una reevaluación, y esto es constantemente dinámico. Este tipo de evaluación es constantemente dinámico. Claro, esto puede ser aplicado, cada organización puede desarrollar su proceso de análisis de riesgo, ya que la práctica recomendada no es de manera mandatoria, sino que podemos obtener de ella las mejores prácticas y poderlas adaptar a nuestro sistema. Acá una de las preguntas que siempre me hacen, me preguntan a qué equipo se le puede aplicar esta metodología de Velio. Aquí están los equipos a los cuales se le pueden aplicar. Son equipos presurizados, recipientes sometidos a presión, esferas, intercambiadores de calor, y cuando hablo de intercambiadores de calor no solo la carcasa, sino también el haz tubular, tanques atmosféricos, dispositivos de alivio de presión, equipos dinámicos como bombas o compresores. Cuando me refiero a bombas o compresores, me estoy refiriendo a lo que es el elemento contenedor, el casing, sistemas de tuberías que también pueden ser revestidas internamente con un lining metálico o no metálico. También puede ser hecho la evaluación, se puede aplicar esta metodología, se puede dar esta metodología para evaluar ese tipo de líneas de tuberías, de sistemas de tuberías, en las industrias petroquímicas, químicas, hasta me atrevo a decir, Evelio Chirino, en opinión muy particular, en la industria minera. Acá en la sección 7, ¿no? Lo que es la recolección de datos, de información necesaria para iniciar la evaluación mediante la metodología de la inspección basada en riesgo, ¿no? Los datos típicos necesarios para un análisis de inspección basada en riesgo pueden incluir, entre otros, los siguientes: tipo de equipos, materiales de construcción, procesar composiciones de fluidos, inventarios de fluidos, condiciones de funcionamiento, sistema de seguridad, sistema de detección, densidades de personal, costo de interrupción del negocio, costo de reemplazo de equipos, costo de remediación ambiental, registro de inspección, reparación y reemplazo, datos de revestimientos, o en este caso y aislamiento, mecanismos de daño, tasas y gravedad.
Acá podemos ver en la parte derecha de la diapositiva lo que es esta tabla extraída de la API 581 directamente, donde indica parte de lo que es la información básica para realizar un análisis requerido de un componente específico con esta metodología de un equipo, ya sea como los equipos que mencioné anteriormente. En la sección 8, lo que son los mecanismos de daño. Ojo acá. Acá coloco lo que es la práctica recomendada para lo que son mecanismos de daño que afectan a equipos fijos en lo que es la industria de refinación. Esta es la práctica recomendada que habla de lo que son los mecanismos de daño, también conocido como mecanismo de deterioro. Esta práctica recomendada complementa a una metodología como la de inspección basada en riesgo, ¿no? Un proceso ¿qué es el mecanismo de daño? Un mecanismo de daño es un proceso que induce cambios micro o macro en lo que son los materiales a lo largo del tiempo, los que son perjudiciales para la condición del material o las propiedades mecánicas del mismo. Los mecanismos de daño suelen ser incrementales, acumulativos y en algunos casos irrecuperables. Los mecanismos de daño incluyen corrosión, agrietamiento, daño mecánico, metalúrgico, etcétera, entre otros. Comprender los mecanismos de daño es importante para lo siguiente. Análisis de la probabilidad de falla. Está íntimamente ligado a lo que son los mecanismos, entender, analizar lo que son los mecanismos de daño, lo que es la evaluación de una de las dos variables para el cálculo del riesgo, como lo es la probabilidad de la falla. Selección de los intervalos de inspección, muy importante. Fechas de vencimiento, ubicaciones y técnicas de inspecciones apropiados. Y la capacidad de toma de decisiones, por ejemplo, modificaciones al proceso, selección de materiales, monitoreo, etcétera, que puede eliminar o reducir la probabilidad de un mecanismo de daño específico. Ojo con esta diapositiva, es una parte muy importante de lo que es una de las secciones más importantes, a mi manera muy particular, opinión muy particular, de lo que es la metodología de inspección basada en riesgo. Acá habla que también es parte de la sección 8, lo que son los mecanismos de daño. Si yo conozco los mecanismos de daño, por supuesto que voy a conocer los que son los modos de falla. Acá coloco lo que es el estándar, la ISO 14224, que es una guía de mucha ayuda para entender lo que son los modos de falla. Pero como lo dije anteriormente, es necesario, importantísimo, conocer los mecanismos de daño, ya que conociendo los mecanismos de daño puedo conocer de qué deriva, de qué específico o qué mecanismo de daño específico derivan ciertos modos de falla. Para inspección basada en riesgo, la falla en cuestión es la pérdida de contención de los elementos del equipo presurizado. Ejemplos de modo de falla son agujeros pequeños, grietas y rupturas. Una vez que se ha identificado un mecanismo de daño creíble, también se debe identificar el modo de falla asociado. Ojo acá, con este concepto o con esta referencia a lo que es la parte de los modos de falla. Los modos de falla identifican la manera como fallará el componente dañado. Por ejemplo, por fugas o por rotura, entre otros. Es importante entender el modo de falla para las siguientes 3 razones. Así como lo dije en la diapositiva anterior, que los mecanismos de daño son importantísimos al momento de realizar la evaluación de la probabilidad de falla. Para este caso de lo que son las consecuencias de la falla, es muy importante reconocer lo que son los modos de la falla, ya que al momento de realizar el análisis de lo que son las consecuencias de la falla, se hace modelado de escenario de lo que serían modos de falla con diferentes tipos de agujeros para realizar la evaluación. No importa, si un equipo no ha fallado, se puede realizar un modelado de escenario y poder realizar igual de la misma manera una evaluación. La toma de decisiones de ejecución o reparación, importantísimo. Podemos contar, como podemos ver acá en la diapositiva, por ejemplo, esta fotografía donde indica acá un agujero, qué tipo de reparación se le debe realizar a este tipo de equipo. Es muy importante conocer los modos de falla para poder ejecutar este tipo de actividades, así como también la selección de técnicas o reparaciones apropiadas. La sección 9, lo que es la probabilidad de falla, es lo que es la probabilidad de la falla. La probabilidad de que un equipo
La probabilidad de que un equipo en un momento dado falle en un momento dado, y es una parte importante de los análisis de riesgo efectivos, la probabilidad de falla es la mitad de la ecuación cuando se determina riesgo como parte de la metodología de inspección basada en riesgo. Lo que es la probabilidad de falla calculado junto a las consecuencias de la falla ayuda a los operadores a establecer el nivel de riesgo para un equipo en particular y a establecer intervalos de inspección basados en el riesgo calculado. La probabilidad de falla se calcula para piezas individuales de equipos al observar los posibles mecanismos de daño a los que podría ser susceptible una frecuencia general de fallas y factores del sistema de gestión. Aquí vemos la ecuación para lo que es el cálculo de la probabilidad de falla en función del tiempo, que es igual a lo que es la frecuencia de falla genérica, estas siglas, la frecuencia de falla genérica, no es más que una cantidad de datos ya establecidos mediante lo que es estadísticos, datos estadísticos de datos genéricos alrededor del mundo, donde ellos establecen en tablas valores ya predeterminados. Acá tenemos lo que es el factor de sistema de gestión, no es más que una encuesta dirigida a ciertos departamentos de una organización, como por ejemplo integridad mecánica, inspección, y vemos acá lo que también es uno de los, a mi particular opinión o visualización, uno de los factores más importantes dentro de la ecuación, de las variables dentro de la ecuación, como es el factor de daño, ya que de él depende de lo que es el conocer la aplicabilidad de la metodología, el cálculo para, en este caso, la probabilidad de falla, lo que es el tiempo en servicio, los tipos de degradación, el material de construcción, tasa de deterioro, velocidad de corrosión, efectividad de la inspección, entre otros. Acá vemos la sección número 10, lo que son las consecuencias de la falla. Acá podemos ver un flujograma de lo que es para la aplicabilidad de esta otra variable para el cálculo del riesgo, ¿no? Donde las propiedades de los fluidos, en el caso de conocer lo que son las propiedades de los fluidos en equipos y en condiciones ambientales, para luego estimar, pero como lo dije anteriormente, es necesario modelar escenarios del tamaño de agujero con que el equipo ha fallado, como por ejemplo van de 0.25 de 1/4 pulgada a 6 pulgadas. La estimación, luego viene la estimación total del volumen de fluido liberado, la determinación o determinar si la dispersión es continua o instantánea, determinar si el fluido se dispersa como gas o como un líquido, la liberación tóxica, que conlleva lo que es un evento inflamable o otras liberaciones de fluidos peligrosos, evaluar acciones de mitigación, así como estimar las consecuencias, el impacto a la seguridad y la salud, el impacto al medio ambiente y pérdidas de producción. De forma general, un flujograma de lo que sería el cálculo de lo que es las consecuencias de la falla. La sección 11, determinación del riesgo. Evelio, 9 minutos. ¿Sí? Sí, Adolfo. Evelio, te indicaba 9 minutos, 9 minutos. Ok. La sección 11 de determinación de riesgo es un proceso de evaluación y gestión de riesgo que se centra en mantener la integridad mecánica de los equipos presurizados y reducir el riesgo de la pérdida de contención de los equipos presurizados en las instalaciones de proceso debido al deterioro del material. En general, el cálculo de riesgo es determinado por una función del tiempo y es estimado mediante el producto de la probabilidad de falla y de las consecuencias de la falla. Esta es la ecuación general, lo que es el cálculo del riesgo en función del tiempo, igual a la probabilidad en función del tiempo, la probabilidad de falla en función del tiempo por las consecuencias, por sus consecuencias de la falla. Acá vemos lo que es la matriz de riesgo. Una vez que se han obtenido los resultados en el cálculo del riesgo, en el análisis de riesgo, esos resultados pueden ser jerarquizados en una tabla, una matriz como la que les estamos mostrando acá en la diapositiva, donde se jerarquizan de la siguiente manera: altos, medios y bajos. En la parte, en el eje vertical tenemos lo que es la probabilidad y en el eje horizontal lo que son las consecuencias. En la sección 12, en lo que es lograr los costos más bajos en cuanto a lo que es el ciclo de vida de los activos, IBR no solo puede ser utilizado para optimizar los costos de inspección, como muchas veces se ha querido relacionar, sino que también puede ayudar a reducir los costos del ciclo de vida mediante evaluaciones costo-beneficio
IBR debe mejorar la predicción o puede mejorar la predicción de fallas causadas por mecanismos de daño. Esto a su vez debería dar el uso, confianza para continuar operando el equipo de manera segura, confiable, y al hacer esto, el tiempo del ciclo de vida debería aumentar y los costos del ciclo de vida deberían disminuir. IBR puede ser utilizado para evaluar los efectos de cambiar a un fluido más agresivo. Esto podría equivaler a menores costos del ciclo de vida a través de mantenimiento reducido, inspecciones optimizadas y la disponibilidad del activo. Los costos de paradas de planta también tienen un efecto sobre los costos del ciclo de vida de un equipo, usando el resultado del plan de inspección IBR para identificar con mayor precisión dónde inspeccionar y qué reparaciones y reemplazos ejecutar. Acá podemos ver una de las secciones en cuanto a lo que es una de las acciones, lo que es la mitigación de riesgo, entre ellos, y uno de los más importantes a mi manera muy particular, mi opinión muy particular, lo que son las ventanas operativas de integridad, las cuales establecen límites establecidos para las variables de proceso que pueden afectar la integridad mecánica de los equipos estáticos debido al incremento del proceso de deterioro y factores críticos. Acá en la sección 15 podemos ver los roles y responsabilidades del personal que conduce un tipo de evaluación como la metodología de inspección basada en riesgo. Podemos ver lo que es el ingeniero en IBR, ¿no? Que es responsable por reunir al equipo evaluador, recolectar data y llevar a cabo el análisis. El departamento de inspección, que es recolectar la data sobre la condición historial de los equipos en estudio y proporcionar predicciones de la condición actual. El departamento de corrosión y materiales, evaluar lazos de corrosión, tipo de mecanismo de deterioro y su severidad, así como dónde mitigar, monitorear e inspeccionar operaciones, los custodios de la instalación y equipos que deben estar siendo operados dentro de los parámetros establecidos en las ventanas operativas de procesos. El departamento de procesos, describir la composición y variabilidad de todos los fluidos de proceso, así como su potencial flamabilidad y toxicidad. El departamento de mantenimiento, verificar que los equipos instalados, reparados, reemplazados hayan sido incluidos en la base de datos de la condición de los equipos suministrada por inspección. La gerencia, no menos importante, responsable por la toma de decisiones sobre la gestión de riesgo, establecer los criterios de aceptación de riesgo y proporcionar recursos para su implementación. Así como el departamento CIAO proporciona información y regulaciones sobre los sistemas de seguridad y ambiente. Acá, entre lo que son los beneficios de la implementación de la metodología de inspección basada en riesgo, uno de ellos es reducir el riesgo con pérdida de contención debido al deterioro, probabilidad de ocurrencia de una falla versus las consecuencias de esa falla, modelar mediante distintos escenarios el comportamiento futuro del deterioro, velocidad de corrosión y vida remanente de los equipos presurizados, jerarquizar los recursos de manera de mantenimiento destinados a los equipos presurizados con mayor riesgo de pérdida de contención que impacten en el negocio. O sea, ¿qué significa esto? Que jerarquizo, me enfoco en mis equipos que tengan mayor riesgo y no en aquellos que no me ocasionan ningún tipo de riesgo a mi instalación. Minimizar los puntos de monitoreo de condición de los equipos, los que también llamamos CML, reducir los costos del ciclo de vida del activo, mantenimiento correctivo, impacto ambiental y a la producción. Debe dar al custodio de la instalación mayor confianza para continuar operando disponibilidad de los equipos presurizados de manera segura y confiable. Optimizar los alcances, tiempo de ejecución de las actividades, cantidad de equipos presurizados a intervenir, recursos material y humano, logística, entre otros, de las actividades de inspección rutinarias, tareas de mantenimiento, paradas de planta programadas. Obtener certidumbre, muy importante acá. ¿Qué obtengo con la aplicación de la metodología de inspección basada en riesgo? ¿Qué obtengo con la implementación de un plan de inspección adecuado? Obtengo certidumbre del verdadero estado de mi componente debido a la efectividad del plan de inspección y conocimiento de su verdadera condición. Y por último, y no menos importante, o uno de los productos más importantes, es diseñar un plan de inspección que esté enfocado en qué, cómo, dónde, cuándo y cuánto inspeccionar. Y por último, acá tenemos una de Mr. Warren Buffett. El riesgo viene de no saber lo que estamos haciendo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Adolfo, ¿me escuchas? Sí, listo, chicos. Gracias, Evelio. Chicos, mañana vamos a continuar nuevamente con la segunda parte. Ya, mañana vamos a hacer caso de estudio. Así que rápidamente les voy a pasar nuevamente el link para que evalúen para que evalúen nuevamente las preguntas que ustedes han hecho, ya, y para que evalúen sus notas. Ok, esperen un momento que les envío ahora.
Nuevamente vamos a continuar en el mismo horario, recuerden 7 de la noche, para que nuevamente evalúen. Listo, me confirman si ya llegó, acabo de compartirlo. No, no ha llegado.